El libro más fascinante para estudiar, para meditar, ciertamente es la Biblia. Y dentro de la Biblia, el Nuevo Testamento es lo más importante porque ahí está la plenitud de la revelación por la venida de Jesucristo. Habitualmente se suele pensar que para poder tener acceso a esa plenitud, lo más importante es la traducción y luego la interpretación. Es cierto que la traducción a distintos idiomas, a lenguas conocidas, y la interpretación es sumamente importante. Pero hay algo que todavía está más en la base, que es lo que se refiere la integridad del texto. Y en esto hay una situación compleja, misteriosa, que afecta en realidad a todos los libros de la antigüedad. De ningún libro antiguo, estamos hablando de los libros de los primeros siglos de la vida de la era cristiana, de ningún libro antiguo existen lo que se llama manuscritos autógrafos, o sea, no existe de ningún libro el manuscrito primero, el original, donde se apoyó la mano, el codo del autor, donde está como el aliento del autor, no. Siempre lo que existe son copias, y muchas veces copias de copias. Y sin embargo, a pesar de esto que puede traducir cierta dosis de inseguridad, sin embargo, en el caso del Nuevo Testamento estamos en unas condiciones óptimas, maravillosas, muy superior en cuanto a seguridad textual a todos los libros de la historia humana, cualquiera sea el origen. Uno piensa, por ejemplo, en la situación que pasa en Homero. En Homero, los manuscritos que existen para poder leer la Ilíada, leer la Odisea en el griego antiguo, los manuscritos son más o menos 12 siglos posteriores a la persona de Homero, a la persona del autor. O sea, son muy posteriores y son muy pocos manuscritos. Pueden ser unos 4 manuscritos, lo que hay. En cambio, en el caso de la Biblia, tenemos un apoyo textual muchísimo mayor y, sobre todo, ciertamente lo que ocurre en el Nuevo Testamento, que es el libro que tiene más seguridad textual de toda la antigüedad. Primero, por la inmensa cantidad de manuscritos, que son casi 6.000, y la inmensa proximidad de los manuscritos a los textos originales. Estos manuscritos son fundamentalmente de 2 materiales. Muchos son papiros, es decir, de materia vegetal, y esos son muy valiosos por la antigüedad, pero son fragmentarios porque se han deteriorado, porque los papiros son materiales frágiles, ¿no es cierto?, perecederos, aun cuando existen muchos en Egipto donde el ambiente del desierto y el ambiente seco ayuda a la conservación. Bueno, otros son los pergaminos, que son ya cueros, pieles, y esos son muchísimos más duraderos, pero son más escasos porque eran más caros y son posteriores. Bueno, entonces tenemos que no existe del Nuevo Testamento manuscritos autógrafos, es decir, la copia, el primer texto, ese primer texto no se tiene, sino que lo que se tiene son copias hechas posteriormente. Y eso ocurre respecto a ninguno de los 27 libros del Nuevo Testamento, y en realidad a ningún libro de la antigüedad, ni menos del Antiguo Testamento. Entonces, en el caso del Nuevo Testamento, tenemos que acceder a lo que habría dicho el texto originario, el manuscrito primero, en base a la comparación y al análisis de los papiros, los códices, y eso es lo que se llama la crítica textual. La crítica textual es el estudio de los papiros, papirología, el estudio de los códices,
la mayoría de los códices de los primeros siglos eran códices unciales, que se llaman, que son códices mayúsculos, con puras letras mayúsculas, que estaban todas las palabras unidas, no había espacio de separación entre palabras, y no habían acentos ni espíritus que son tan importantes en griego. Bueno, los códices unciales o mayúsculos de que hablo son códices que se utilizaron prácticamente hasta el final del primer milenio después de Cristo. Después ocurrió una verdadera como revolución en el copiado de los manuscritos y comenzó a usarse códices minúsculos, que ya implica un avance muy grande porque hay separación de palabras, hay acentos, hay espíritus, incluso después signos de puntuación, y después más adelante se introdujeron la numeración de los versículos. Pero eso ya estamos hablando en torno al año 1000 después de Cristo, o sea, estamos hablando de estos códices minúsculos de una situación bastante posterior. Y luego de ahí vino una gran abundancia de códices que duró hasta la otra revolución, que fue la invención de la imprenta a finales del siglo XV. Bueno, para poder saber qué es lo que dice el Nuevo Testamento, que es ciertamente el mayor interés de toda persona estudiosa y que quiere conocer, acceder a la sabiduría plena que nos da Dios, para poder conocer bien el Nuevo Testamento, entonces lo más antiguo, lo más cercano a los originales son los papiros, son los manuscritos más antiguos, y es verdad que son fragmentarios, son parciales, y con eso no se puede, con solo los papiros, reconstruir todo el Nuevo Testamento, pero sí una gran proporción, cerca de un 65% del Nuevo Testamento. Y bueno, y dentro del Nuevo Testamento lo que tiene mejor respaldo textual son evidentemente los evangelios y también los hechos de los apóstoles. Bueno, entre los papiros los más valiosos, los más cotizados, son el P46, que son 86 folios, el P66, 52 folios, y el P45, 28 folios. Hay dos grandes colecciones de papiros antiguos. Una es la colección Chester Beatty, que está gran parte en Dublín, y la otra es la colección Bodmer, que está en Ginebra, en Suiza. Bueno, dentro de los papiros, los más renombrados, los más famosos, los más cotizados, entonces son estos. Mencionemos entonces en detalle el P52. Es un papiro Rylands, es decir, que pertenece a la biblioteca de John Rylands de Library de Manchester, y es el más antiguo manuscrito del Nuevo Testamento que se conozca. Es del siglo II, ¿eh? Y es algo notable, fue encontrado en Egipto, y este manuscrito es respecto al capítulo 18 de San Juan. Tiene un valor apologético importante porque, bueno, en tiempo del racionalismo, del siglo XVIII y XIX, se sostenía que el Evangelio de San Juan había sido escrito a finales del siglo II después de Cristo, y eso claramente es falso, puesto que si ya existe un papiro en Egipto de comienzo del siglo II, entonces el Evangelio de San Juan tiene que haber sido escrito a finales del siglo I o inmediatamente comienzo del siglo II, y por eso ese es el valor principal que tiene el papiro Rylands, el P52. Bueno, después hay que mencionar los papiros P45, P46 y P47, que son papiros Chester Beatty, que tienen este nombre, Chester Beatty, por el coleccionista norteamericano que los compró en Egipto por ahí por el año 1930. Y estos son papiros valiosísimos porque son muy antiguos, son del siglo II, III. El P45, el papiro 45, tiene 28 folios y tiene gran parte de los evangelios, de los hechos de los apóstoles.
El P46 tiene 86 folios, es un papiro valiosísimo para estudiar el Corpus Paulino, porque tiene gran parte de las epístolas del apóstol. Y el P47, que tiene 10 folios, es el papiro más antiguo del Apocalipsis. Después pasamos al P66, un papiro Bodmer, de la biblioteca Bodmer de Suiza, y es muy importante por la antigüedad, ¿no es cierto?, en torno al año 200, y también por la amplitud, son 52 folios, y está muy bien conservado, y permite reconstruir muy bien el Evangelio de San Juan, prácticamente 2/3 del Evangelio de San Juan, y coincide muy bien con lo que presenta el Códice Sinaítico, uno de los principales códices unciales ya del siglo IV. Bueno, después el P72, el papiro Bodmer del siglo VI, VII, es muy importante para lo que se llama las epístolas católicas, o sea, para la carta de San Judas y las 2 cartas de Pedro, y esa es la importancia que tiene el P72. Después el P75 es muy valioso para estudiar el Corpus Juanio, el Evangelio de San Juan, y también para el Evangelio de Lucas. Este P75 tiene 27 folios. Bueno, estos son los papiros más famosos, que son de los primeros 3 siglos, y los papiros que realmente son una joya maravillosa para poder estudiar el original, el texto original del Nuevo Testamento. Después de haber considerado los papiros de materia vegetal, pasamos ahora a mencionar a los códices ya de pergamino, y estos códices de piel, ¿no es cierto?, de cuero, son muy, muy importantes, porque los más importantes son los códices del siglo IV, son los que permiten acceder prácticamente a la totalidad del Nuevo Testamento e incluso al Antiguo Testamento griego. Bueno, estos códices más importantes, ¿no es cierto? Bueno, primero pasemos a mencionar el Códice Sinaítico, que fue descubierto por Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina en Sinaí en 1844. Y este Códice Sinaítico es una maravilla, una joya. Tiene prácticamente todo el Antiguo Testamento, con algunas lagunas, y tiene todo el Nuevo Testamento, incluso algunos textos apócrifos como Pseudo Bernabé y el Pastor de Hermas. Fue hecho en Egipto en el siglo IV, y tiene 347 folios, ¿eh? Cada uno con 48 líneas. Y bueno, es lo que se llama texto alejandrino. Entonces el Códice Sinaítico es impresionante el valor que tiene para acceder al Nuevo Testamento y también al Antiguo Testamento griego, a la Septuaginta. Después pasamos al Códice Alejandrino. El Códice Alejandrino, que se abrevia con la letra A mayúscula, contiene todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, del siglo V. Este texto nos da, este códice nos da la totalidad de la Biblia, por lo tanto, y también algunos apócrifos como los Salmos de Salomón. Bueno, es muy valioso para todo el Nuevo Testamento y especialmente para el Apocalipsis. Después mencionamos el Códice de Beza, que se abrevia con la letra D, que fue elaborado en Norte de África o en Egipto. No tiene Antiguo Testamento, trae solamente el Nuevo Testamento, pero en griego y en latín. Y fue el nombre, se lo debe, ¿no es cierto?, a que en el siglo XVI lo compró Teodoro de Beza, el gran reformador protestante de Ginebra. Y bueno, es muy valioso para todo el Nuevo Testamento, aunque tiene lo que se llama la tradición textual occidental, que en algunos casos introduce ampliaciones que serían, por lo tanto, posteriores al texto primitivo, que es el que podemos conocer en los otros códices y papiros, que en algunos casos es más breve. Bueno, mencionemos también el rescripto de Fren, del siglo V, se llama rescripto, reescrito, porque
era un cuero que estaba destinado, originalmente era escrito sobre la Sagrada Escritura, pero que después fue reescrito encima con las obras de San Efrén, pero se ha podido leer lo que había en el trasfondo, y la ciencia ha permitido entonces rescatar esta maravilla que subyacente que está detrás de las obras de San Efrén en este palimpsesto, como se llama, en este reescrito. Bueno, después hay que mencionar el Códice de Washington, que es del siglo IV o comienzo del siglo V, que es el más antiguo que se conserve en Estados Unidos. Fue comprado en Egipto en 1906, y bueno, es valiosísimo para evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y bueno, fue copiado en base a otros manuscritos anteriores, pero es del siglo V o IV, y por lo tanto es muy, muy importante también el Códice de Washington. También habría que mencionar el Códice Coridetianus, que del monasterio Corideti en el Mar Negro, que es importante para, es del siglo IX, ¿no? Es más tardío, pero es importante para el texto de Marcos, y es de lo que se llama la familia textual cesariense. Bueno, actualmente tenemos entonces si uno empezara a mencionar todos los papiros, todos los códices, es una cifra inmensa. Hay unos 260 manuscritos, códices unciales del Nuevo Testamento, y bueno, después cuando ya en el siglo IX se empezó, IX y X, se empezó a escribir códices minúsculos, la cifra aumentó muchísimo más, y se hicieron más o menos unos 2.800 manuscritos minúsculos, con separación de palabras, acento y espíritu. Y bueno, y después, para qué decir, ya en el siglo XV con la invención de la imprenta. Por eso es que el Nuevo Testamento tiene un respaldo, una solidez textual maravillosa, envidiable realmente, y hoy en día las ediciones del Nuevo Testamento griego, las ediciones críticas que traen a pie de página las posibles variantes que existan entre distintos manuscritos, papiros, códices, mayúsculos, unciales, son ediciones que nos permiten acceder realmente al texto original del Nuevo Testamento, y son ediciones que gozan de un consenso entre todos los estudiosos, católicos y no católicos. Prácticamente ya se ha llegado a un punto de acuerdo y de consenso respecto a lo que dice el texto griego original, fantástico, a pesar de que no tengamos el papiro primero o el manuscrito primero, sino que sean todo esto en base a las copias posteriores, pero que es tal la abundancia y tal la cercanía, que hoy en día tenemos seguridad textual en gran grado. En todo caso, las ediciones críticas del Nuevo Testamento griego tienen calificaciones, a ciertas variantes, ciertos casos le ponen nota A, que es máxima certeza, o nota B, que es con alguna discusión, nota C con dudas, y nota D, hay textos, como en el caso de la curación del leproso, al final de Marcos 1, que tienen variantes calificadas con nota D, o sea, de gran incerteza, pero son casos muy puntuales y excepcionales. Así que, en definitiva, respecto al estudio del Nuevo Testamento, estamos en óptimas condiciones para poder conocer el texto griego original.